Bienvenidos, bienvenidas a Encuentros Alumni UAH, un espacio en el que compartimos reflexiones y experiencias con nuestros egresados. Estudiantes que pasaron por nuestras aulas y que con su visita actual nos enorgullecen y alegran el corazón a sus profesores y compañeros de promoción. Profesionales y especialistas ahora que con generosidad comparten sus experiencias permitiendo que los estudiantes que ahora ocupan los lugares que ellos ocuparon puedan tomarlos como referentes cercanos en los que fijarse. Hoy contamos con José Ignacio Barredo, doctor en Filosofía y Letras, Geografía, Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. Muchas gracias, José Ignacio, por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros y muy contento de estar aquí. José Ignacio es investigador científico senior, trabaja desde hace más de 20 años en el Centro Común de Investigación CCI de la Comisión Europea en Ispra, Italia. Hoy nos acoge virtualmente en la Facultad de Filosofía y Letras y en su nombre nos da la bienvenida a Javier Salas, catedrático de Análisis Geográfico Regional y director de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá. Buenos días, Javier. Buenos días, encantado de estar aquí porque además José Ignacio fue compañero mío de doctorado, hicimos el doctorado prácticamente a la vez, yo un poquito antes que él porque soy algo más mayor, pero la relación fue muy fluida durante ese tiempo y posterior al doctorado. La entrevista la dirige el profesor Francisco Javier Escobar Martínez del Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente, que además es coordinador del programa de doctorado en Tecnologías de la Información Geográfica, que entiendo yo que es el nombre actual del programa en el que se doctoró José Ignacio. Hola, buenos días. Así es, vicerrectora. Actualmente se llama, como ha dicho bien, Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información Geográfica. Pero aunque ha cambiado de denominación varias veces, pues tiene una tradición desde principios de los años 90. Y yo, al igual que Javier Salas, pues tuve la suerte de ser compañero de promoción de José Ignacio. Yo leí la tesis un poco después y desde entonces pues seguimos siendo amigos. Todos los que estamos aquí, que hemos trabajado con José Ignacio, hemos seguido manteniendo su amistad. Así que estoy encantado de estar aquí y os agradezco la oportunidad. Gracias. Pues entre alumni queda todo. Javier, te cedo la palabra. Javier, está. Entiendo que soy yo o es Pachi. Aquí tenemos un poco de confusión con los nombres, porque a Francisco Javier Salas le conocemos como Javier y a Francisco Javier Escobar me conocen como Pachi. Creo que soy yo el elegido, el profesor de referencia, así que si os parece, pues voy a comenzar, si estáis de acuerdo. Bueno, antes de nada quería dar gracias a la unidad encargada y a la vicerrectora de Economía, Emprendimiento y Empleabilidad de la UAH por la celebración de estos encuentros, encuentros alumni UAH. Yo he visionado algunos de los que se han celebrado hasta ahora y son una excelente herramienta para que podamos estar en contacto o retomar contacto o hacer seguimiento de carreras brillantes de gente que ha pasado por nuestra universidad y que se ha formado aquí con nosotros. Así que muchísimas gracias por esta iniciativa y por la celebración de estos encuentros que están teniendo tanto éxito. También, antes de comenzar el debate, quería dar las gracias a mis compañeros panelistas. Todos formamos parte de la unidad docente de Geografía en el Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente. Y todos hemos sido o compañeros, o en el caso del profesor Emilio Chivieco, profesores de José Ignacio. Así que muchas gracias. Luego les presentaré. Gracias a todos por estar aquí. Creo que puedo afirmar que para todos es un verdadero placer reencontrarnos con José Ignacio y poder tener aquí esta charla amistoso-científica con él, porque aunque hacemos un seguimiento y estamos más o menos al corriente de las cosas en las que trabaja, seguro que va a estar bien que nos cuente él de primera mano algunas de las últimas iniciativas en las que está metido. Y bueno, sobre todo quiero agradecer a José Ignacio Barredo, además de ser querido compañero de promoción y del programa de doctorado, pues es uno de los
de los ejemplos en los que nos gustaría que nuestros actuales doctorandos pudieran fijarse. Tiene una trayectoria brillante en tecnologías de la información geográfica y le agradezco muchísimo que nos dedique esta mañana, este rato, a este encuentro. Yo soy consciente de que es un mal momento, el final de año, y sé de primera mano que en el JRC, en el Joint Research Center de la Comisión Europea, pues siempre hay plazos, cosas que entregar, reuniones, y entre todo este ajetreo de actividades, pues José Ignacio, te agradezco muchísimo que estés con nosotros hoy, y además no es algo excepcional ni es la primera vez. Me gusta decir públicamente que llevamos años solicitándole a José Ignacio su colaboración y siempre nos ha atendido, se ha desplazado hasta Alcalá para impartir conferencias y clases tanto en el posgrado, en el máster en Tecnologías de Información Geográfica como en el doctorado. También ha aceptado invitaciones para ser miembro de tribunal de diferentes tesis doctorales. Ha participado en proyectos y en publicaciones con muchos de nosotros. Incluso le hemos pedido que se desplace a otro país, a Portugal, por invitación para también actividades académicas y de investigación, y siempre nos ha dicho que sí. Así que, José Ignacio, una vez más nos dices que sí. Muchísimas gracias. Bueno, también querría decir, como coordinador del programa de doctorado en Tecnologías de la Información Geográfica, del que José Ignacio es egresado, me gustaría también subrayar que esto supone una oportunidad bastante buena para nosotros, porque creo, y ahora podemos discutir sobre esto en el encuentro, en el debate, creo que a pesar de que actualmente nos encontramos inmersos en lo que algunos han llamado la sociedad espacial o la sociedad espacializada, que no me refiero al espacio exterior, sino al territorio, y para que todo el mundo entienda de lo que estamos hablando, fíjense, la posible audiencia, que todos hoy llevamos un mapa en nuestro bolsillo o varios mapas en el teléfono móvil. En el coche tenemos un sistema de navegación. Cuando buscamos casa nos metemos en internet y lo hacemos a través de un mapa. Con las crisis sanitarias que estamos sufriendo nos presentan la información, la evolución, todo a través de mapas. Con esto quiero decir que las tecnologías de la información geográfica han permeado todas las actividades actuales de nuestra sociedad. Y lo que parecía imposible hace unos pocos años, cuando José Ignacio hacía su doctorado, pues hoy es una realidad. Los mapas son ubicuos, la información geográfica está en todas partes, hasta el punto de que se consideran hoy día el conjunto de información espacial de cada país, se considera que tiene como infraestructura una importancia tan grande como otras infraestructuras como son los transportes, las carreteras, etc. Y sin embargo, a pesar de esta situación, no es muy conocido por la mayoría los estudios que pueden llevarse a cabo para llegar a especializarse en esta nueva ciencia de la información geográfica y las tecnologías que les son asociadas. Entonces, bueno, en la Universidad de Alcalá contamos ya con una larga tradición, alrededor de 30 años, un poco más, del máster en Tecnologías de la Información Geográfica y del programa de doctorado con el mismo nombre, y esperamos y creemos que este encuentro y la información y lo que José Ignacio va a compartir con nosotros nos va a permitir además pues, dar a conocer un poco mejor estos programas y que pueda abrir pues, la mente y nuevas posibilidades de desarrollo profesional a estudiantes que estén planteándose hacer ahora mismo un posgrado. Bueno, antes de pasar a presentar a mis compañeros panelistas y de iniciar el debate, quería hacer un poco, y me gustaría que José Ignacio comentara sobre ello, me gustaría hacer una ampliación de la presentación que ha hecho la vicerrectora sobre José Ignacio. José Ignacio defendió su tesis en el año 95 en la Universidad de Alcalá y poco tiempo después, en el año 98, comenzó a trabajar ya en la Comisión Europea en el Centro Común de la Investigación, o también conocido por sus siglas en inglés, JRC, en su sede de Ispra, que es la principal en el norte de Italia.
Creo, y esto es lo que me gustaría que José Ignacio nos comentara, creo que podríamos comentar su trayectoria en 3 periodos bien diferenciados. El primero, en donde se centra en integrar las técnicas de evaluación multicriterio con sistemas de información geográfica, lo que supuso un avance significativo en los análisis que los llamados SIG o sistemas de información geográfica podían hacer hasta entonces. Y como fruto de ello, pues presentó su tesis doctoral y tiene sus primeras publicaciones. Entre otras, un libro muy difundido por la editorial Rama. Como segundo periodo, y creo ya desde su trabajo en la Comisión Europea, desarrolló unos trabajos muy pioneros en el análisis de la evolución de los usos del suelo y sus dinámicas, aplicando técnicas, métodos de autómatas celulares también en el entorno de sistemas de información geográfica. Y quizás esta es la parte que yo es la que más conozco del trabajo de José Ignacio, porque pues él me introdujo un poco en este mundo y también yo terminé desarrollando alguna investigación en esta temática, así que espero que luego podamos retomar un poco esto. Y luego actualmente, desde hace unos pocos años, un tercer periodo en donde José Ignacio se ha integrado en un grupo de investigación dedicado al análisis de los bosques y creo que es de grandísima relevancia lo que está haciendo ahora dentro de la Comisión Europea, dentro del trabajo en el JRC, a la hora de proporcionar evidencias que permitan desarrollar normativa europea pues, para proteger los bosques y para mitigar el cambio climático. Bueno, creo que esto, no sé, José Ignacio, ¿qué te parece cómo he compartimentado tu vida profesional en 3 periodos? No sé si estás de acuerdo con ello. Sí, bueno, antes de empezar, quería agradeceros a todos esta oportunidad única pues bueno, de hablar de manera relajada y distendida de estos temas que efectivamente son de gran interés y de importancia fundamental para todos nosotros, como son, en este caso, la naturaleza, la biodiversidad, la conservación del territorio. Y bueno, quiero decir que estar en Alcalá para mí fue una cosa única, o sea, un hecho excepcional. Esta mañana estaba sacando algo de cuentas y por desgracia ya han pasado casi 30 años, o sea que no fue, o sea, el año que viene se cumplen 30 años de que llegué a Alcalá a empezar el doctorado y bueno, el tiempo pasa rápido. Han ocurrido muchas cosas en ciencia en este periodo y efectivamente lo que dice Pachi, sí, bueno, ha habido, está bien como lo has estructurado, pero ha habido también, o sea, mis cambios a nivel profesional han sido mucho más dinámicos. O sea, he trabajado en varias áreas temáticas ya desde que llegué a trabajar a la comisión. Y bueno, y eso tiene sentido desde el punto de vista de que el JRC es una institución científica de la Comisión Europea cuyo objetivo es contribuir al diseño, implementación y seguimiento de las políticas europeas. Eso quiere decir que el JRC tiene que seguir las políticas y las políticas cambian. Y ya desde que yo he llegado aquí ha habido varias comisiones, ha habido varios presidentes de la comisión y las políticas han cambiado en estos últimos pues, 20 años más o menos que llevo aquí. Sí, yo cuando llegué al JRC, de hecho, empecé a trabajar en cuestiones relacionadas con teledetección y sistemas de información geográfica específicamente en el área temática de los desastres naturales, de los deslizamientos, movimientos de ladera en concreto. Fue mi primera experiencia aquí. Luego cambié de grupo, cambié de actividad y tuve la ocasión de tener un contrato postdoctoral de 2 años que me permitió especializarme en lo que comentaba Pachi, la integración de técnicas de autómatas celulares para la simulación de procesos territoriales, en este caso el crecimiento urbano o las dinámicas urbanas. Luego, más recientemente, hace ya unos 8 o 10 años, cambié de nuevo área temática
y estoy ahora relacionado trabajo en cuestiones relacionadas con la biodiversidad, específicamente todo lo que tiene que ver con ecosistemas forestales. Pero hay una cosa importante en todo esto, que no han sido cambios y saltos al vacío, es que hay una línea conductora, en todo ello hay un hilo conductor, que son la gestión de la información territorial, la gestión de las imágenes de satélite y la parte de, pues eso, de lo que aprendí durante el doctorado, que es el utilizo de las técnicas de sistemas de información geográfica y teledetección para estudiar procesos territoriales. O sea que hay un hilo conductor en todo ello, y ese hilo conductor 30 años después sigue más activo que nunca, porque toda la actividad que desarrollamos, sobre todo en mi unidad se llama, es la Bioeconomy Unit, nos dedicamos a la bioeconomía, y yo estoy en el grupo que se dedica a la parte forestal, a la parte de los ecosistemas forestales. O sea que ese hilo conductor, como veis, que nació o se inició en el 92 con el doctorado, sigue hoy más vigente que nunca. O sea que más allá del área temática en la que yo específicamente pude trabajar, siempre ha habido esa relación directa con Alcalá, que fue el doctorado que hice en su momento, y en el que tengo que decir que encontré no solamente gente, profesionales y profesores de un nivel óptimo, sino una calidad humana especial. Creo que fue suerte, porque no creo que todos los departamentos o todos los doctorados en aquel momento hubiesen sido así o serían así, pero esto quiero comentarlo. Y no es una cosa trivial, porque eso hace que uno estudie bien, que uno encuentre un ambiente humano en el que pueda desarrollar y estar tranquilo para desarrollar la parte técnica, la parte científica. O sea, que se dieron las condiciones ideales para hacer un buen doctorado en el sitio adecuado, en el momento adecuado, con las personas adecuadas. Entonces, bueno, esto es la primera respuesta a esta cuestión de la estructuración de mi carrera en el JRC. Muy bien, gracias, José. Bueno, antes de darles el turno de palabra, déjame que presente a mis compañeros panelistas, que son amigos tuyos también y compañeros de la unidad docente. En primer lugar, tenemos a Inmaculada Aguado, está por aquí. Ella es profesora titular en la unidad docente de Geografía y del Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente, y recientemente, además, acreditada catedrática. Y junto a ella tenemos a Montserrat Gómez, que también es profesora titular de la misma unidad y departamento, y ambas son miembros de la comisión académica del programa de doctorado en Tecnologías de Información Geográfica. Luego tenemos también a Javier Salas, que ya le ha presentado la vicerrectora, el director de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá. Y también tenemos a Emilio Chubieco, que fue profesor nuestro en nuestra época de doctorado, pero por muy poca diferencia de edad, y es catedrático de Geografía Regional. Es el titular de la Cátedra de Ética Ambiental de la Universidad de Alcalá, y además es director de del posgrado, del máster que lleva el mismo nombre que el doctorado en Tecnologías de la Información Geográfica. Así que antes de abrir el turno a todos los demás, pues iremos interviniendo cada uno de nosotros. Entonces, primero me parece que me pidió el turno Inmaculada. Así que si quieres, Macu, comenzar tú. Hola, buenos días a todos y encantada de verte, José, y saludarte. A ver, yo quería preguntarte, porque este encuentro contigo un poco surgió desde la comisión académica, y un poco me gustaría que profundizásemos en el valor que tiene el paso por un nivel de doctorado, o sea, que excede a la capacitación que tú adquieres en un máster. Entonces, yo creo que muchos estudiantes en la universidad no lo ven como un potencial todavía, y sin embargo, sea el destino final de tu carrera profesional la investigación o algunas otras líneas profesionales, me gustaría que nos detallases un poco más qué aprendiste tú en doctorado,
que era diferente a lo que has aprendido o aprendiste previamente en máster, por ejemplo. ¿Y de qué te ha servido a ti esa experiencia en la formación como doctor? ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué ha aportado a tu carrera profesional esa posición de doctor? Sí, no, es un tema crucial que y es una decisión fundamental que va a afectar el resto de la vida de una persona, decidir si hacer un máster o un doctorado, porque efectivamente yo veo el máster como una formación más técnica que se adquiere en un periodo de tiempo más limitado y que te da algunas herramientas que sí te pueden abrir ciertas áreas del mercado laboral, cómo no, pero luego un doctorado sirve fundamentalmente, o sea, si vas a trabajar en ciencia o en investigación científica, un doctorado es fundamental porque te va a dar no solo las herramientas técnicas, sino que te va a enseñar o debería enseñarte a investigar. Te enseña cuestiones relacionadas con el método científico, que es una hipótesis, que es un objetivo, cómo se define un problema de estudio. Y a partir de esa visión macro, luego está la parte técnica, donde aprendes técnicas específicas. En nuestro caso, pues el tratamiento y análisis de información espacial, sistemas de información geográfica y teledetección. Yo creo que esa es la diferencia fundamental, el hecho de hacer una tesis en realidad es un proyecto de investigación a una escala pequeña, porque bueno, normalmente los recursos son limitados, el tiempo es limitado, pero es un proyecto de investigación con todas las de la ley, que luego tiene que ser pues defendido y presentado en la comisión de doctorado y que en muchos casos pues lo ideal es que resulte también en publicaciones científicas, no solo la tesis, sino que la tesis doctoral sirva como punto de entrada para preparar artículos o libros o algún otro material más allá de lo que es una tesis. Pero bueno, volviendo al inicio, es una decisión fundamental, depende del perfil, de lo que tenga la persona en mente, etcétera. No quiere decir que haya que hacer siempre un doctorado. Si una persona que no tenga claro que quiere trabajar en ciencia podría planteárselo, pero si uno quiere trabajar en ciencia o en un ámbito académico universitario, el doctorado es fundamental. No está claro, no es una cosa en la que no hay discusión. No sé si esto responde más o menos a lo que me habías preguntado, Macu, porque es una cosa que puede tener muchos puntos de vista, ¿no? Pues se puede enfocar de varias maneras. Ujú, ujú. Sí, no. Sí, vale. Un poco también en la línea, no solamente en el ámbito académico, sino en doctorados como el nuestro, que son también muy profesionalizantes, muy técnicos, como eso te puede abrir otras expectativas a otro tipo de trabajo que no tiene que ver con el ámbito de investigación o académico, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que el doctorado que teníamos nosotros, que tenemos en Alcalá, era particular porque sí que se adquirían técnicas, la gente salía con un nivel técnico bueno, elevado en su momento, que eso estamos hablando de hace 30 años. Ujú, Esta mañana me puse a sacar cuentas y todavía no existía la internet que conocemos. Los ujú. artículos teníamos que ir a la biblioteca a fotocopiarlos, o sea que han cambiado muchas cosas, Eh, pero claro que en ese momento las técnicas que se aprendían en ese doctorado eran los bloques fundamentales para después desarrollar tu carrera y seguir aprendiendo otras cosas, claro, porque luego ha habido varias revoluciones en los últimos años, revolución de la capacidad de proceso de los ordenadores, la revolución de los datos y la revolución más importante de todas, que es la de la distribución del software libre, que ha sido algo decisivo. Entonces, teniendo esa buena base al inicio, pues subirse en ese carro evolutivo, pues ha sido, por supuesto, relativamente más fácil que para alguien que tenga otro tipo de doctorado, quizás más conceptual, menos aplicativo. Era un ujú, doctorado el nuestro, bueno, creaba unos profesionales con un perfil técnico muy bueno, eso no hay duda. O sea que las bases fundamentales las teníamos, era luego ya cuestión de cada uno
desarrollar más un área o desarrollar otra. Ha habido compañeros que se han especializado más en teledetección. Hay otros que han ido más por la parte de análisis espacial y otros que han desarrollado cosas más integrativas, es decir, estudiando o poniendo en un mismo bloque diversos tipos de conocimiento. Muy bien, gracias, José. Bueno, gracias. Quiero pasar la palabra a Montserrat Gómez. ¿Quieres intervenir? Sí, bueno, podemos seguir con el turno de palabras, ya que finalmente me he podido estabilizar en un lugar para poder estar aquí, porque me hacía también mucha ilusión poder participar y bueno, pues he revuelto un poco Roma con Santiago para poder estar aquí presente, ¿no? Y darle las gracias a José Ignacio por participar en esta iniciativa que me parece súper interesante y me parece súper interesante sobre todo para animar a los futuros alumnos de doctorado y a los alumnos actuales de la universidad. Bueno, siguiendo un poco con esta dinámica y un poco para poner en contexto, pues nos gustaría que nos comentases un poco también esa conexión que tuviste tú de tu formación en el doctorado y la temática que abordaste durante el doctorado y en tu tesis doctoral de técnicas de evaluación multicriterio aplicadas a cambios de usos del suelo, como eso, después de ese paso fugaz que comentas, ¿no? en temas de deslizamientos, te dio la suficiente experiencia y base también para conectar con otra temática allí en ese centro, ¿no? de investigación europeo y conectarlo también con otros modelos y otras técnicas desarrolladas en ese momento, que eran pioneras, como eran las automatas celulares, ¿no? Que nos comentes un poco ese paso, ¿no? Y cómo te sirvió tus conocimientos adquiridos en el doctorado, ¿no? Para abordarlo. Sí, bueno, fue mi llegada al grupo en el JRC, que trabajaba con modelos de simulación de uso del suelo y técnicas de automatas celulares, fue un poco por coincidencia. Fue una coincidencia afortunada en este caso. Y era un tema que tenía mucho que ver con la tesis que yo acababa de terminar, o que había terminado hacia un par de años. Y bueno, en mi tesis yo trabajé con técnicas de análisis espacial integrando evaluación multicriterio para estudios de planificación territorial, básicamente. Es decir, era una aproximación prospectiva. Intentábamos analizar cuáles áreas de un territorio eran mejores o peores para un cierto tipo de uso del suelo, es decir, uso del suelo agrícola, urbano, industrial, etcétera. Para eso utilizamos una serie de factores de localización y una serie de variables espaciales que representábamos o que se representan a través de mapas. O sea que esa idea yo ya la tenía, pues bien, bastante madurada, porque era lo que había hecho durante la tesis en aquellos años. Luego, al llegar al JRC y trabajar en este grupo de técnicas de simulación urbana, pasé de la parte prospectiva a la parte de creación de escenarios, porque el automata celular integrado con información territorial en un sistema de información geográfica te permitía crear varias hipótesis de desarrollo futuro en base a varios supuestos, a varias hipótesis que se valoraban en un ambiente cerrado que era el software o los modelos que utilizamos para representarlo. O sea que las dos cosas están muy, muy, muy conectadas. De hecho, yo creo que el llegar a ese grupo para mí fue fácil porque yo ya sabía de lo que se estaba hablando, porque ya tenía la base de las técnicas de evaluación multicriterio y los factores de localización espacial. Entonces, pues sí, fue digamos un paso fácil. Lo que sí luego fue importante es que en ese momento, que eran a los años, sí, final de los años 90, inicio de los 2000, sí que hubo un cambio de paradigma en el estudio de los procesos urbanos, incluso en geografía, porque se pasó de una concepción centralizada en que la ciudad aparentemente estaba gobernada por un equilibrio central que decidía el uso del suelo desde arriba,
Cuando empezamos a utilizar estos modelos de autómatas celulares, nos dimos cuenta que era al revés. El desarrollo territorial al final es el resultado de cientos o miles de decisiones a nivel muy local que luego creaban un patrón territorial. Entonces, pues explorar esto fue, pues ya digo, relativamente fácil porque me encontré en mi salsa. O sea, fue una coincidencia afortunada llegar a este grupo. Entonces, bueno, eso fue un poco la historia de cómo fue. Luego, efectivamente, hicimos algunas cosas interesantes en su momento con técnicas de automatas celulares. Publicamos algunos artículos que, bueno, dentro de su ambiente llegaron a tener una buena repercusión, creo. Y bueno, creo que fue una fase científicamente muy interesante y productiva. Y también, bueno, tengo que agradecer también de alguna manera al JRC que me dio ese contrato postdoctoral de 2 años en el que pude dedicarme 100% a hacer ese tipo de trabajo, que no es una cosa muy fácil porque normalmente en el JRC no es que tengamos libertad científica para desarrollar cosas, sino que tenemos que seguir, pues, en fin, los objetivos del JRC, que no son otros que los de contribuir al desarrollo, diseño, implementación de las políticas europeas, o de la Unión Europea, mejor dicho. Bueno, muy bien, gracias, José Ignacio. Me gustaría ahora pasar la palabra a Emilio Chubieco, con el que yo creo que ahora mismo, en los trabajos en los proyectos en los que estás participando, vosotros lo discutiréis, creo que tenéis bastantes puntos en común. Así que seguro que va a ser muy interesante porque en lo que estás trabajando ahora es algo en lo que nos jugamos mucho. Nos jugamos mucho como sociedad, como planeta, como civilización, como medio ambiente, y creo que son temáticas que os interesan a ambos. Así que, Emilio, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Pachi, muchas gracias, José Ignacio, por estar con nosotros hoy. La verdad es que en este análisis que habéis hecho al inicio de los años que llevamos con el programa de doctorado, os habéis puesto todos muy mayores, pero aquí en realidad el más mayor soy yo, ¿para qué vamos a engañarnos? Y bueno, bromas aparte, la verdad es que una de las cosas más satisfactorias de una carrera profesional en la universidad es ver a tus antiguos alumnos, dónde llegan, ¿no? Dónde llegan, y es un orgullo y una gran satisfacción ver, ¿no? Que llegan, si es posible, mucho más alto de lo que intentó llegar uno. Así que, bueno, pues es un magnífico momento para compartir con vosotros, ¿no? Que todos habéis pasado por el programa de doctorado. José Ignacio hoy es, digamos, la estrella invitada, pero bueno, creo que la trayectoria de todos es excelente. Pues sí, efectivamente, llevamos algún tiempo trabajando en temas de cambio climático, en concreto en un programa de cambio climático de la Agencia Espacial Europea, que está orientado, en nuestro caso, al análisis de áreas quemadas, de tendencias en áreas quemadas. Creo que José Ignacio también ha estado trabajando en algún momento de su trayectoria en cuestiones de incendios. Y bueno, me gustaría que ahora nos comentes cómo se conecta esos análisis de escenarios futuros de cambio climático con los temas que estás trabajando ahora de biodiversidad y de análisis, digamos, de las superficies forestales, si no tengo mal entendido. Hola Emilio, qué alegría verte después de tanto tiempo. Sí, no, efectivamente se habla de 2 crisis, ¿no? La crisis climática y la crisis de la biodiversidad. Yo creo que están convergiendo en una única solución, ¿no? En una única solución que tiene que ver con el desarrollo de políticas que empiecen a mirar al ambiente como un ecosistema. Es decir, el Green Deal, el Green Deal o el Pacto Verde de la Unión Europea creo que marca un antes y un después. Es un plan muy ambicioso, en mi opinión personal, sin precedentes, y las ambiciones son importantes. Hay algunas partes del Green Deal, por ejemplo, la que habla de evitar que no haya pérdida neta de biodiversidad y de servicios ecosistémicos. Eso quiere decir que tenemos que empezar a pensar en cuál va a ser el efecto en el ecosistema de
cualquier acción humana en el territorio. Y no solamente en la parte forestal, sino en la parte agraria, en la parte en los mares, en las aguas territoriales, etcétera. Desde ese punto de vista, el cambio climático es una de las amenazas importantes y fundamentales para la biodiversidad, pero la amenaza número uno en este momento es la intensidad del uso del suelo. Esa es la amenaza principal para la biodiversidad. Es una amenaza inmediata, mientras que la amenaza del cambio climático es un poquito más a largo plazo, pero tampoco mucho más. No es que estemos hablando de 100 años, ni muchísimo menos. Los puntos de no retorno en cuanto a global warming, a calentamiento global, están cerca. Por ejemplo, los glaciares europeos están casi desapareciendo, o sea, se está pasando en pocos años a una reducción de la masa de hielo y de nieve sin precedente. Estos son todos síntomas de que hay algo que estamos haciendo mal, indudablemente. La Comisión Europea se ha tomado esto muy en serio y el Green Deal es una muestra. Por ejemplo, el hecho de un objetivo tan ambicioso como la protección del 30% del área territorial y del 30% de los océanos europeos no tiene precedentes. Esto es algo realmente importante, es una señal. Y de ese 30%, el Green Deal, a través de la estrategia de biodiversidad, habla de un 10% de protección estricta. Es decir, quiere decir que son áreas que tienen que ser prácticamente intactas, es decir, que tendrían que estar en estado natural de conservación. Luego, en Europa hay otra cuestión que es importante mencionar. En Europa tenemos solamente un 2 o 3% de bosques que se podrían clasificar como primarios. Es decir, la gran mayoría de nuestros bosques han sido modificados y han sido explotados durante siglos o milenios debido a la historia europea en cuanto, en este caso, a la utilización de los recursos. Uno de los objetivos del Green Deal y de la Forest Strategy, de la Biodiversity Strategy, es la protección total de estas de estos pocos bosques primarios que todavía quedan en pie en Europa. Y bueno, pues es otra pequeña contribución, una más de ese instrumento macro que es el Green Deal o el Pacto Verde y que está empezando ya a funcionar. Es decir, hay cosas que van a empezar a ser operativas, ya han empezado este año y ya el año que viene. O sea que llevamos en el JRC, en mi grupo específicamente, trabajando sin pausa desde hace 2 o 3 años en este tema, porque la presión en cuanto a datos, indicadores, análisis, impacto ambiental, etcétera, es enorme, porque estamos ahora corriendo mucho y hay que basar con datos todas esas decisiones. Otro objetivo increíble es el 3 billion trees, o sea, queremos plantar 3 billones en inglés de árboles en Europa en los próximos 10 años. Ese es un objetivo muy, muy importante y también pues hay que analizar y pensar muy bien, porque no es solo plantar esa cantidad de árboles, sino plantarlos en el lugar adecuado, con las especies adecuadas, de manera que creen un proceso de restauración de aquellos ecosistemas que están degradados o que están en fase de degradarse. O sea que efectivamente, Emilio, está todo muy, muy interrelacionado. No es solo el cambio climático, es el utilizo del territorio. Hemos llegado a niveles sin precedente. La aproximación de biodiversidad y ecosistemas es muy importante, porque cuando tú tratas los ecosistemas, quieres decir que tienes que tener en cuenta que si utilizas un servicio ecosistémico, por ejemplo, la madera, eso va a tener un efecto en otros servicios ecosistémicos. Por ejemplo, en la capacidad de los bosques para capturar carbono, por ejemplo, en la cantidad de agua que producen las cuencas forestales, en protección de la erosión
en hábitat para biodiversidad, es decir, se produce lo que se llama un trade-off. Okay, tú vas a utilizar tanta madera, pero eso va a tener consecuencias. Entonces, eso ahora se está analizando. Y no solo se está analizando, sino que se está poniendo en números. Estamos evaluando en euros cuánto cuesta producir ciertos servicios ecosistémicos y ver cuál es el impacto, porque hasta ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que lo que no se mide, pues no se puede evaluar, no sabes cuál es el efecto. Entonces, ahora sí, hemos llegado al punto donde creo que los datos y la información son lo suficientemente maduros como para poner unos números y unos valores robustos y verificables y verificados a través de pues, campañas de campo, datos recogidos en field surveys, etc. Entonces, es un buen momento para las políticas de protección del ambiente y de restauración, ¿no? Porque no es solo proteger, es que hay que restaurar lo que hemos venido estropeando en estos años en fin, pues que las políticas tenían otras prioridades diferentes. Ahora llegó el momento, pues sí, de la protección del ambiente y en eso estamos. Desde luego, se trata de mantener el desarrollo económico, pero desasociado del daño ambiental, que no es fácil, eso es muy fácil escribirlo, luego realizarlo es muy complicado, pero de eso se trata, ¿no? Entonces, la Comisión Europea se ha tomado muy en serio esta cuestión y bueno, el resultado de todo eso es pues la estrategia forestal, la nueva que se publicó hace un año, la estrategia de biodiversidad y el Green Deal como paraguas de una serie de iniciativas que ya están en marcha. Entonces, en eso estamos. Volviendo a Alcalá, pues bueno, yo sigo utilizando las cosas que aprendí todavía hoy, porque las cosas que aprendí, pues se trata de lo mismo. Análisis territorial, indicadores, mapas, análisis espacial, etcétera. O sea que cada día me acuerdo de vosotros. De alguna manera. Muy bien, muchas gracias. Gracias, José Ignacio. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero todavía quiere hacerte alguna pregunta o apreciación Javier Salas y luego abrimos turno de preguntas a los asistentes. Y yo también tengo algunas preguntas en el tintero o algunas cuestiones que nos gustaría conocer tu opinión. Así que, pues en estos pocos minutos paso la palabra a Javier y a ver si nos da tiempo a todo. Javier Salas. Muy bien, gracias. Hay poco tiempo, así que cosas rápidas. Yo creo que ha quedado más o menos, se ha dado bastantes pinceladas sobre la importancia de las herramientas de las imágenes de satélite, de los sistemas de información geográfica y de la cartografía, ¿no? Evidentemente para la ordenación del territorio, para la gestión del territorio. Yo creo que a lo mejor podrías realzarnos un poco más la importancia del centro en el que estás trabajando, del JRC, para generar toda esa información y cómo esa información es utilizada desde la Unión Europea, ¿no? para plantear sus políticas, dar una pincelada para que yo creo que aquellos que no conocemos las funciones del JRC tengan una idea clara de la importancia de este centro, ¿no? En el que estás trabajando y en el que tienes un puesto de investigador senior. Entonces, esa sería una de las cuestiones que quería plantearte, y la otra, y con eso ya finalizarían mis preguntas porque no hay tiempo para más, es, estoy aquí también no solamente por delegación de la decana de Filosofía y Letras, sino también como invitado como director de la Escuela de Doctorado. Entonces, sugerencias y recomendaciones que harías para aquellas personas que están interesadas o que no lo están, pero que podrían estarlo, ¿no? Para hacer un doctorado. Bueno, el JRC es una dirección general de la Comisión Europea y nosotros trabajamos a la par con otras direcciones generales, específicamente con la Dirección General de Ambiente, Clima, Desarrollo Regional, de Agricultura y otras, porque digamos que ellos pues trabajan con nosotros de manera coordinada en grupos de trabajo, en proyectos específicos, pero sobre todo nosotros trabajamos con los Estados miembros. Nosotros tenemos una serie de grupos de trabajo en los que los Estados miembros son fundamentales, porque en muchos casos son ellos los que tienen la información. Por ejemplo, nosotros trabajamos con datos de los
inventarios forestales nacionales. Entonces, bueno, pues es información que la Comisión Europea trabaja con los Estados miembros y con otros stakeholders de manera de llegar a un acuerdo en cuanto al tipo de indicadores de información que se usa. Luego sí, hay iniciativas europeas, por ejemplo, lo que comentaba Emilio de la Agencia Espacial Europea y también la iniciativa Copernicus. La iniciativa Copernicus en los últimos años pues ha generado una serie de indicadores de datos que están disponibles online. No me gusta llamarlos gratis porque cuestan y se pagan con los fondos europeos, pero son datos que están disponibles para todos, ¿no? Son datos que están ahí, se actualizan, se verifican y son muy importantes porque son mapas armonizados y homogéneos que cubren todo el territorio de la Unión Europea y en algunos casos más allá de la Unión Europea. Esto, bueno, es un poco cómo trabaja el JRC. Luego, la segunda pregunta que me habías hecho era... Sí, bueno, voy a dar algún dato ya que estoy un poco, ¿no? Hace poco, el año pasado concretamente, hicimos una encuesta laboral para ver cómo funcionaban nuestros doctores, ¿de acuerdo? En el mundo laboral. Y la verdad es que el resultado respondió un 68% de nuestros antiguos doctores, lo cual es un número muy elevado, muy importante, y el 90% estaba trabajando, especialmente los que estaban menos eran los de los últimos años, y el 75% lo hacía en puestos que requerían el título de doctor, lo cual son datos muy interesantes. Si nos fuésemos a nuestro programa de doctorado concreto, esas cifras mejoraban un poquito todavía más, ¿verdad? Quizás por lo que se ha comentado antes, de que tiene una vertiente más técnica, también más profesionalizante quizá, que se añade a la científica. Entonces, mi pregunta iba, o mi reflexión es a que nos contase un poco qué recomendarías, qué sugerirías a la gente de lo conveniente de hacer un doctorado o de cómo se debe llevar a cabo es decir, de cómo implicarse en el mismo. No, como comenté antes, creo que Monse o Marco alguien me lo preguntaba, es fundamental para la gente que piense trabajar en ciencia. Y hoy más que nunca, la ciencia es integrativa. Yo creo que se han derribado las barreras. Ya nadie te pregunta qué eres, ahora te preguntan qué sabes hacer, qué haces. Aquí tenemos colegas que hay ecólogos, biólogos, geólogos. Tiene ya en el mundo de hoy creo que tiene poca importancia qué has estudiado, sino en qué te has especializado después. O sea, que por eso un doctorado, claro que te marca y te abre oportunidades, sobre todo si piensas trabajar en ciencia, bien a nivel nacional o a nivel internacional, o sea que es fundamental. Es un proceso de autoaprendimiento, como comentaba antes, hay tantas técnicas disponibles, tantos datos disponibles que, en fin, o sea, hacer un doctorado hoy tiene que ser muy, muy divertido. Si lo comparamos con nuestros tiempos en los que hasta para obtener un artículo tenías que ir a la biblioteca y fotocopiarlo. Estaba pensando esta mañana, es increíble, pero es así. O sea, que los chicos que inician un doctorado tienen un potencial enorme por delante, o sea, pueden hacer cosas realmente muy, muy interesantes y muy bonitas. Gracias, José. Nos va quedando muy poco tiempo y antes de pasar la palabra a la vicerrectora para que cierre el acto, te quiero transmitir algunas preguntas que nos hacen los asistentes aquí en el chat y alguna de ellas es prácticamente lo mismo que yo también tenía en el tintero. Entonces, nos pregunta una persona, ¿por qué te dedicaste a este sector? ¿Por qué te dedicaste a las tecnologías de la información geográfica? Y si fue algo vocacional, ¿cómo llegaste a ellas? Y luego otra persona nos pregunta, ¿cómo llegaste a tu puesto de trabajo en el JRC? Y quería que nos contaras un poco, por si acaso tenemos estudiantes o futuros estudiantes que estuvieran interesados en, igual que tú, desarrollar una carrera científica en el ámbito internacional, ¿cómo se entra a trabajar en el JRC o qué diferentes vías de entrada? Entonces, bueno, cuéntanos un poco eso, lo de la vocación o cómo aterrizaste en las TIC y cómo se puede llegar al JRC. Bueno, sí, yo estudié geografía, soy geógrafo y cuando terminé la carrera me di cuenta que hacía falta algo más, hacía falta una base que me permitiera en aquellos años, escalar
el nivel técnico, es decir, no me conformaba con una geografía descriptiva o que se hiciera a través de técnicas convencionales, sino que desde un principio tenía claro que la teledetección y las técnicas que se pueden desarrollar en sistemas de información geográfica eran fundamentales. Pues de ahí surgió un poco la idea. Luego hubo una razón muy importante, y es que en aquellos años este libro de Emilio, de Chubieco, pues, esto desde luego de alguna manera me marcó. Luego, cuando llegué a Alcalá, hubo otro que también me marcó, el de Joaquín. Pero estos dos libros, que uno se publicó en el año 90 o 91 y el otro en el año 92, fueron decisivos para la decisión que yo tomé, porque abrieron un mundo que yo, claro, dentro del estudio de geografía tradicional, pues no había visto tan en profundidad. Entonces me di cuenta que había un montón de cosas que se podían hacer y de opciones profesionales que se podían construir. El JRC, como comentaba, es una dirección general de la Comisión Europea, por lo tanto, hay contratos temporales que pueden durar hasta 6 años en varios ciclos, o bien una persona que esté interesada puede hacer el concurso para ser funcionario de carreras. La Comisión Europea abre una vez al año, cada 2 años, un concurso general. Hay que preparárselo muy bien porque no es una cosa en fin, que se puede preparar en 2 días. Hay que prepararlo bien y estudiar y, en fin, formarse. Pero es factible. Es factible porque es un concurso neutro y todos los que participan tienen las mismas posibilidades. O sea que eso creo que es una cosa muy positiva. Y bueno, animo a la persona que tenga interés en las políticas europeas y que tenga interés quizás de salir a trabajar de España. Desde luego es un lugar magnífico. El JRC tiene varias sedes. Una está en Ispra, que es la más grande en el norte de Italia. Hay otro más pequeño en Sevilla. Hay uno en Gil, en Bélgica, en Petten, en Holanda, en Karlsruhe, y cada uno de ellos pues se dedica a diversas áreas temáticas del conocimiento. Lo que sería lo más afín a la geografía está en Ispra, porque están varias unidades que tienen que ver con análisis territorial, análisis de bosques, de recursos, de mares, etcétera. O sea que ese es un poco el recorrido. Es el concurso, hay que subir la montaña, pero bueno, un poquito cada día se puede subir. Estupendo, seguro que más de uno y una se animan. Nada, queremos agradecerte, José Ignacio, de verdad, con todo el cariño y darte un abrazo desde aquí a la distancia. Muchísimas gracias, como siempre, por dedicarnos tu tiempo y seguro que a todos los que van a visionar este vídeo y a los que han asistido les ha servido de ayuda y espero que de inspiración. Doy la palabra ya a nuestra vicerrectora porque se nos ha echado el tiempo encima y tenemos que cerrar el acto. Hasta pronto. Muchas gracias y un abrazo. Muchísimas gracias, José Ignacio. Muchísimas gracias, José Ignacio. Muchísimas gracias a todos. Yo también tengo una pregunta. Creo que soy la única no geógrafa en este grupo. ¿Cómo accedemos al máster? ¿Desde qué titulaciones? ¿Cómo accedemos al doctorado? ¿Qué tipo de gente admitís? Esa es mi pregunta. Desde fuera de vuestra unidad docente de geografía, que lo tenéis, que lo conocéis bien, los demás, he estado mirando ahora mientras hablabais lo que es la unidad docente, en qué clase estáis, en qué diferentes grados y demás. ¿Qué perfil tiene el estudiante del máster? Pachi. Creo que, como Emilio Chubieco es el director del máster, creo que él es el que mejor puede contestar a esto. Y yo ya te adelanto que luego, para entrar en el doctorado de la misma denominación, aparte de los requisitos generales de la universidad, que vienen según la normativa vigente nacional, nosotros exigimos, para entrar en el doctorado, contar con un máster universitario con un fuerte componente en tecnologías de la información geográfica. Preferiblemente nuestro máster, el que dirige Emilio, pero también admitimos a doctorandos que vienen de otras universidades y de otros países con posgrados oficiales donde la componente de sistema de información geográfica, teledetección o cartografía es importante. Para la admisión en el máster son criterios diferentes que Emilio te puede contestar mejor. Sí, los perfiles de acceso en el máster son bastante variados. Tenemos bastantes geógrafos, claro, pero también hay chicos de ciencias ambientales, de ingenierías de montes, agrónomos, geólogos, hemos tenido físicos, ingenieros cartógrafos,
y gente que viene de América con unas titulaciones distintas, pero también un poco orientadas a ese perfil territorial. En general, el máster es un máster técnico, pero aplicando, digamos, tecnologías de la información geográfica, o sea que está pensado para personas que van a aplicar esas tecnologías más que para personas que van a desarrollar esas tecnologías. Y en ese sentido, pues ya digo, sobre todo son perfiles de acceso provenientes de ciencias de la tierra, del medio ambiente. Pues muchísimas gracias. Bueno, nada, agradeceros a todos. José Ignacio, gracias por estar con nosotros hoy y nada, nos vemos en un próximo encuentro alumni que ya será después de las Navidades. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Ha sido una experiencia increíble veros de nuevo y conocer a los que no conocía de antes. Y bueno, muchas gracias y estáis siempre en mi corazón. Alcalá es parte de mí. Gracias, José Ignacio. Un abrazo.